puso fuego en mi boca. Las cadenas son rotas. Ahora, hay Ok. gente que dice, Ujú. sí, ok, dale, pregunta. No, que yo quería como hacer como un resumen desde lo que yo puedo entender de todo lo que has hablado, Holmen, y es que definitivamente el diezmo sigue siendo válido. El diezmo fue instaurado antes de la ley, en ese sentido nos rige hoy en día. ¿Y a quién se le da? Se le da entonces a esa persona que te siembra de Dios. Pero entonces yo ahí hago varias preguntas. Voy a poner mi caso. Sí. Yo conozco de Dios por muchas personas, digamos, por ejemplo, por ti, por teólogos en internet, me meto a YouTube y escucho un teólogo que me da una prédica, qué sé yo, y muchas veces de ese teólogo de internet aprendo un montón. Entonces, pero pues esa persona para mí es completamente lejana porque de hecho pues vive en Estados Sí. Unidos o qué sé yo. Entonces, Eh, digamos, en ese caso, Siempre hay otro pensamiento que se llama la ofrenda. Es que hay muchas cosas que se pueden hablar, incluso hasta la limosna es otro tema. Siempre he uh, pensado que el diezmo es para aquella persona que tú consideras esa autoridad espiritual de tu vida. Esa persona es la que bíblicamente es lo que puedo entender desde Abraham, que toma la decisión de darle el diezmo a esa persona que considera de autoridad para su vida. Eh, Hay otro punto donde yo siempre llamo la ofrenda, que ese es un tema que surge de un corazón generoso, ¿verdad? Y siempre he pensado que la ofrenda puede sencillamente encaminarse en ese tipo de otras personas que terminan siendo parte de tu vida espiritual, porque de pronto tú dices, sí, yo escucho a través de la internet a un predicador, pero la pregunta es cuando usted tiene crisis, cuando usted tiene preguntas o cuando usted tiene necesidades espirituales, cuando usted quiere que alguien lo apoye en oración, cuando usted quiere que alguien lo escuche, cuando usted necesita que alguien esté ahí al lado de su vida y que sea esa persona que le lidera y que le guía. La pregunta ¿es el pastor que usted ve a través de internet? Holmen, pero vení, espérate, porque es que eso es un hilo muy delgadito que se puede volver complejo, y te lo digo por qué, porque digamos, hay personas que yo no soy pastor, no soy sacerdote, no soy absolutamente nada de líder, y yo le siembro a muchas personas, oro por muchas personas, Sí, pero no esperaría que me diezmen, porque es que yo tengo mi salario, sí, sí comprendes. sí, sí, Y yo te esas entiendo. personas de pronto no tienen un guía, entonces esas personas dirán, no, pero entonces ¿yo qué? ¿En Siempre, dónde pens quedo? Siempre he pensado que aquel que no tiene un guía y que no tiene una Mm. persona de autoridad, la pregunta es a quién le va a diezmar si no tiene quien lo guíe, si no tiene quien lo oriente. Pues de seguro que a nadie le va a poder dar sus diezmos porque no tiene una persona de autoridad que reconoce como aquella a quien pueda honrar a través de Y esa digamos, persona. por ejemplo, en ese caso yo tampoco soy de autoridad, o sea que esa persona básicamente tendría que buscar un líder. Y Necesita ahí es buscar a alguien de entonces autoridad. donde, y ahí es entonces donde entran los pastores y entran las Sí, iglesias. porque la palabra de Dios dice que aquel que está sirviendo a Dios o que se vuelve un obrero, que está trabajando de tiempo completo para Dios, dice la Biblia que es digno de su salario, o sea, es digno de ser honrado a través de esas personas a las cuales orienta, guía, instruye y forma en una vida espiritual. Entonces los Ok. pastores, hoy se habla de los pastores porque en el Nuevo Testamento surge la palabra pastor. En el Antiguo Testamento estaba la palabra sacerdote, ¿sí? Sin embargo, Ok. en el Nuevo Testamento también se maneja la palabra sacerdote, o sea, sacerdote, pastor, realmente está ligado a lo mismo, ¿sí? Es un líder, es una persona que está liderando a un pueblo. Lo que pasa es que la palabra sacerdote viene del judaísmo. Es más, la Iglesia Ok. Católica, hoy la Iglesia Católica llama sacerdotes a sus líderes porque la Iglesia Católica tiene muchas cosas parecidas al judaísmo, incluso en la vestimenta, en la forma de vestirse, en la kipá de los obispos. Es más, obispo significa pastor, es lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, es ahí donde uno empieza como a resolver como el tema de la palabra sacerdote. En el Nuevo Testamento se escucha más la palabra pastor. Bíblicamente está más marcado en el Nuevo Testamento. Holman, pero ven, yo aquí pues obviamente lo digo porque lo he hablado con muchas personas cristianas y no cristianas, pues Sí, como ese tema que nos pasa a nosotros como seres humanos, como, vení, es que hay pastores que uno los ve que se enriquecen y que inclusive pues hay unos escándalos miedosos, que son absolutamente ricos y que hasta uno sabe que no hacen obra de Dios. Es decir, uno esperaría que un pastor que pues que consigue plata,
pues se enriquezca también. Sí. Clarita quiere decir una cosa. Clarita Perdón, nos me quiere decir permites algo. antes de que se me vaya, me Sí. permites aclarar algo. Ujú. Un pastor que tiene una iglesia de 1000 personas, de 2000 personas, pues tiene mayor responsabilidad, ¿verdad? Creo que si formar 3, 4 personas o 5 es difícil, ¿verdad? Es más, las que son madres y tienen 3, 2 hijos, le genera lidia y les genera lucha tener 3, 4 hijos. Usted se puede imaginar que es tener 1000 personas y liderar 1000 personas. Es una gran responsabilidad que si alguien dice, ay, pues sería muy chévere para ganarme toda la plata que el pastor se gana, pues es muy fácil decirlo, ¿verdad? Otra cosa es usted estar en los pies de él y saber que tiene 1000 problemas, porque son 1000 personas que todo el tiempo van a traer al 1000 problemas y que se convierte en una responsabilidad gigante. Ahora, desde ese punto de vista de su trabajo, yo siempre digo, pues merece ser honrado a otro nivel porque tiene mucha gente a su cargo, ¿ok? Dos, siempre he pensado que cuando un pastor recibe tanto dinero porque tiene una iglesia enorme de 1000, de 2000 personas, es un pastor que debe volverse muy generoso con los necesitados, con las viudas, con los pobres, con los huérfanos, debe volverse muy generoso, ayudar constantemente a este grupo de personas que incluso la Biblia dice y manda a que los líderes ayuden a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, que constantemente sea muy generoso. De algo tiene que cuidarse un pastor que tiene una iglesia muy grande, de no caer en la codicia, de no caer en el amor al dinero, de no caer en la soberbia, de no caer en el orgullo, de no caer en un montón de cosas que se vuelven peligrosas. Y así como hay pastores que tienen iglesias grandes, que son generosos, que han cuidado su corazón, pues la gran verdad es que hay pastores que han dañado su corazón y que solamente les importa la plata. La plata es más, a la hora de hablar del diezmo, dicen cualquier tipo de historia que nada tiene que ver con el diezmo, solamente para que las personas den su diezmo, siempre, y vuelvo y digo, y con esto siempre me gusta como ser muy radical en el pensamiento que voy a decir. El diezmo cumple dos funciones realmente muy profundas desde el origen del diezmo. Honrar, o sea, reconocer que esa persona de autoridad que Dios ha colocado en la vida, en mi camino, merece ser honrada. Y es un tema de gratitud a Dios por las bendiciones que me ha dado. Ahora, yo siempre digo, hay personas que pueden pensar que se pueden volver, hay gente que dice, no, pues que si yo doy el 10%, o sea, si me gano 10 millones, quiere decir que mi diezmo es 1 millón. Uy, eso es mucha plata. O sencillamente alguien dice, no, es que eso es mucho. Yo siempre he pensado que cuando alguien piensa de esa forma, primero, no ha entendido el tema del diezmo. Segundo, ignora completamente quién es el que le da su provisión y quién es el que realmente permite que usted tenga dinero. Y tercero, creo que realmente una persona que cuestiona el tema del diezmo no es una persona de fe, porque el diezmo viene del corazón de alguien que tiene fe y que no depende de lo que tiene, depende de un Dios que le provee constantemente. Que Okay. Clarice quiere comentar algo. Acuérdense que la manito la subimos donde dice participantes. Ay, ve, ya estoy buscando y no me deja. Es que a veces no sale caro. Yo también la estaba buscando y no me aparecía. No sale, toca poner por el chat. Me dan la palabra porque mira qué tan chistoso. Clarice, Listo. cuéntanos. No, yo lo que quería decir es que coincido con lo que está diciendo Holmen con respecto al diezmo y que pues como para concluir, me parece muy importante destacar que pues el diezmo es para honrar a la persona de la que uno recibe. ¿Recibe qué? Alimento espiritual, apoyo, soporte espiritual. En el caso de las personas que asisten a una iglesia, obviamente ese aporte lo harán a la iglesia porque pues en las iglesias, como lo decía Holmen, no solamente está el tema del salario de los pastores, sino que también están los otros gastos y las otras pues, y los otros costos que se requieren para que todos podamos tener un lugar digno donde poder congregarnos, como lo manda la palabra, porque recordemos que es una obligación congregarnos. No es si yo quiero, no es si a mí me parece, es una obligación, es un mandato, porque solamente así podemos ser cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante pues destacar eso. Y adicionalmente, que hay personas que tenemos pues la gran bendición de tener
una persona que se constituye en una atalaya, que se constituye como en un soporte de liderazgo espiritual, que siempre está ahí soportándonos, enseñándonos, ayudándonos, consolándonos, y pues es la forma también de honrar ese trabajo y como ese esfuerzo que hacen estas personas que son nuestros líderes como por acompañarnos. Entonces me parece muy importante dejar eso claro, que pues las personas cuando vamos a diezmar tenemos la responsabilidad de dirigirlo en ese sentido. Con respecto a lo que tú decías, me parece muy importante destacar que la Biblia nos invita a que nosotros hagamos las cosas en conciencia, y Holmen fue muy claro con respecto a los dos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diezmar. Y pues a mí en mi caso me lo enseñaron desde muy pequeña, que uno diezma en agradecimiento y en reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando uno lo entiende de esa forma, no lo ve como una imposición o como algo que es que me toca hacer, así sea 1 millón o sean 10 millones o sean 1.000 millones, porque yo pues recibí una bendición extraordinaria, sino porque tenemos que reconocer que todas las cosas vienen de Dios. En ese sentido, somos responsables de encontrar soporte en iglesias o en personas de sana doctrina, y para eso es muy importante que nosotros como cristianos estudiemos la palabra de Dios, para que no seamos engañados y para que tengamos claro cuáles son los lineamientos que realmente Dios nos quiso dejar en su palabra y no nos engañen. En ese sentido, pues como cristianos responsables y maduros no tenemos que tener miedo de irnos a meter a una secta donde incluso algo más grave que el diezmo va a poder pasar, y es que nuestra vida espiritual no crezca, que nos estanquemos y que seamos estafados. Y que si el pastor se la gasta en esto o en lo otro, no sé qué, allá él con su conciencia, pero eso no obsta en que yo por eso me vaya a limitar en diezmar, o que piense con desconfianza en diezmar, porque mi responsabilidad es clara en que debo diezmar, más allá de que ellos miren cómo se la gastan, entiéndanme en el sentido de la palabra, que si nosotros somos cristianos maduros, no nos vamos a ir a meter a una iglesia donde hayan malas administraciones ni malos manejos. Y en ese sentido me parece muy importante la sabiduría que dio Holmen al final, porque, por ejemplo, conozco muchos de los formatos de iglesia en que pues esas cosas se vuelven tan difíciles de manejar, que hay que tomar partido y hay que tomar decisiones. Y en ese sentido me ha parecido muy sano, les quiero contar, en las iglesias donde el pastor recibe su salario, pero hay una junta que se encarga de administrar los dineros, de darle un buen uso y un buen manejo para cubrir todas las necesidades de la iglesia, y entre esas necesidades se entiende el salario de un pastor, porque generalmente los pastores no están como nosotros, que estamos evangelizando a un lado y al otro lado siendo abogada, publicista, comerciante, sino que ellos se dedican podría decir yo que las 24 horas del día a que nosotros crezcamos, seamos fortalecidos en nuestra fe y que tengamos lo que se requiere desde el punto de vista académico de soporte espiritual. Eso era como lo que quería resumir. Gracias, Clarice. Mira, yo voy a comentar algo de lo que tú dices, eso es muy válido, pero yo también quiero dar un punto de vista, y esto lo hago como una persona que no ha sido cristiana siempre y para quien ha sido muy difícil entender el tema del diezmo, porque pues a nosotros siempre nos han dicho, no, es que una persona de Dios no tiene interés económico. Y lo que yo siempre le digo a la gente es, venga, pero es que esa persona, así como usted se viste, como usted paga riendo, como paga los servicios, esa persona también necesita ingresos. Y pues si Dios lo estableció, me imagino que también lo tuvo que establecer por el corazón egoísta del hombre. Yo creo que también eso debe tener un fondo, porque Dios sabe que nos cuesta, y cuando nos toca meternos la mano al bolsillo, se nos dificulta, pues pensaría yo. Pero yo lo digo personalmente, para mí esta teoría del diezmo ha sido difícil de comprender. Y sobre todo cuando uno encuentra lo que hemos hablado, esos pastores que uno sabe que están es por sacar plata, que ya sabemos que son estafadores, que no son todos. Él puso fuego en mi boca.